Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase es de ejercicios sobre los contenidos que hemos revisado durante la semana, que son sumas de Riemann e integral definida. Vamos a comenzar con lo primero, que en realidad esta clase esencialmente es sobre ejercicios propuestos para que ustedes trabajen. Entonces, revisemos el primer ejercicio. Determina una fórmula para la suma de Riemann de las siguientes funciones. Dice cómo tenemos que obtenerla. Se divide el intervalo a, b, en el cual están definidas estas funciones, en n subintervalos iguales, en n subintervalos del mismo ancho. A continuación, una vez que obtengamos la expresión explícita para la suma de Riemann, calcule el límite de estas sumas cuando n tiende a infinito para obtener el área bajo la curva. Hay un ítem 1 y un ítem 2, que son funciones distintas definidas sobre intervalos distintos. Entonces les voy a dar unos 10 minutos para que trabajen eso. La idea es que se concentren en uno, lo puedan resolver bien y después puedan pasar al siguiente. Eso es mejor que andar haciendo un poco de cada uno. Dicho esto, ustedes disponen de los 10 minutos para trabajar. Bien, el objetivo de este ejercicio es determinar la suma de Riemann de una función en un cierto intervalo, usando la estrategia de dividirlo en intervalos del mismo ancho. Además de eso, tenemos que elegir un punto en cada intervalo pequeño y aquí no nos dicen cuál, así que lo vamos a elegir de forma conveniente. Y a continuación, aprovechando esa suma de Riemann, calcular la integral definida. Las funciones que están aquí son funciones continuas definidas en los intervalos que les corresponden, por lo tanto las funciones son integrables. Y eso significa que si consideramos la suma de Riemann, al dividir en partes iguales, n partes iguales, si n tiende a infinito, la norma de la partición tiende a 0, así eso se refleja en que todo intervalo se hacen arbitrariamente pequeños, y por lo tanto la suma de Riemann converge a la integral. Es decir, todo el proceso va a resultar como hemos revisado en las clases teóricas que funciona. Para la primera función, primero tenemos que determinar los puntos de la partición. Así que ustedes siempre piensen aquí en que el k es un número entero desde 0 hasta n. Y tienen que decir cuál es la partición, eso es lo primero. Y para decir cuál es la partición, ustedes tienen que identificar los puntos x sub k, cuando dividen partes iguales. Y si usted tiene un intervalo, en este caso es de 0 hasta 1, se divide en partes iguales, los x sub k son términos de una progresión aritmética. Así que hay una manera bien específica de obtener el x sub k. Puede ser a través de una fórmula, por ejemplo, tomando el extremo izquierdo, 0, que es donde yo empiezo a moverme, más, para llegar al késimo punto de la partición, tengo que dar una cantidad de saltos hacia la derecha, que es igual a k, y el largo de cada salto es el largo del intervalo sobre n. Así que como fórmula sería lo que estoy escribiendo ahora. El extremo izquierdo más el largo del intervalo sobre n por k. Y en este ejemplo, al calcular esto es bastante rápido, me queda simplemente k sobre n. Esos son los puntos de la partición. Al considerar los puntos en cada subintervalo, los que llamamos C sub k, para que el cálculo sea más sencillo, vamos a suponer que tomamos los extremos de la derecha. Entonces el C sub k es igual al X sub k. Y eso es k sobre n en este caso. Y ahora calculamos la suma de Riemann. La suma de Riemann depende de la función, de la partición que ustedes eligen y de los puntos en cada subintervalo. Para este caso, todo eso ya está especificado, así que solamente hay una dependencia del n. Por un asunto de simplicidad lo voy a anotar aquí el n, porque efectivamente es una sucesión de números en lo que nosotros estamos pensando. Y esta suma de Riemann es la sumatoria desde 1 hasta n del f evaluado en c sub k por el largo del késimo intervalo. El f de c sub k, bueno, el c sub k elevado a 3 y multiplicando por 2, o sea, sería 2 por
K al cubo sobre n al cubo. Ese es el fc sub k. Por largo el intervalo, que es 1 sobre n. Normalmente lo escribo a continuación del xk, pero se entiende en este caso que el largo de cada intervalo es 1 sobre n. Ahora tenemos que revisar si esta sumatoria se puede calcular. Y bueno, tenemos cosas que son constantes para el k. El 2 es constante, lo puedo sacar como factor de la sumatoria. Y el n elevado a 4, que está en el denominador, también lo puedo sacar. Así que me queda 2 sobre n elevado a 4 por la sumatoria de k elevado a 3. K desde 1 hasta n. Y esto lo vamos a notar como una sumatoria conocida. Es decir, para que se entienda bien lo que quiero decir con eso, nosotros conocemos una fórmula cerrada, una fórmula que a partir de n nos permite encontrar más directamente esa suma de los cubos, de los números naturales. Si aquí hubiera una expresión más compleja en el k, por ejemplo, usando algunas funciones trigonométricas y cosas así, nosotros no podríamos calcular esa sumatoria y este camino no nos serviría para la integral, para obtener después la integral, pero en este caso sí. Entonces tenemos 2 sobre n elevado a 4. La sumatoria de los cubos es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. A veces uno la nota como n por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado, pero al final de cuentas, más cómodo trabajar ahí. Simplifico algunas cosas, algunos factores. Bueno, aquí obviamente queda un 1. Así que obtenemos n más 1 al cuadrado sobre 2n cuadrado. Como ya hemos mencionado, f, que va de 0 a 1 a los reales, es continua. Entonces la f es integrable. Y por lo tanto, la integral desde 0 hasta 1 de la función 2x cubo de x se obtiene, como ya hemos mencionado, como límite de esta suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Lo voy a decir una vez más. Esta suma depende de la función, depende de la partición y depende de los puntos que elegimos en cada intervalo pequeño en la partición. Pero como todo eso ya está especificado arriba, a fin de cuentas solamente hemos dejado una dependencia del n, por eso es válido anotar de esta manera. Al contrario, tendría que preferir una notación más sobrecargada, pero en este caso con eso está bien. Como nosotros ya tenemos una fórmula explícita para S sub n, la escribimos aquí. Y dado que n más 1 sobre n tiende a 1, probabilidad al cuadrado sigue tendiendo a 1, y con ese factor 1 medio, el resultado final es 1 medio. Bien. No sé si quiere preguntar algo sobre este ejercicio en particular. Segundo no lo podemos revisar, porque por tema de tiempo, si no, no alcanzamos a pasar por todos los ejercicios que están propuestos. El 2 lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen por su cuenta. ¿Sí? Tengo una duda. Cuando realiza la integración, está realizando, o sea, primero se toma la función base, después al pasar al límite se toma el valor de la función, digamos, que se consiguió. A ver. Toda la función integrable, y básicamente lo que nosotros queremos es calcular la integral desde 0 hasta 1 de una función. Entonces es el límite, cuando uno tiende a infinito, de una suma de Riemann, que es lo que está escrito arriba. Entonces lo que hicimos anteriormente es básicamente calcularla de forma simple.
Ahora usted dice, bueno, la función se escribe aquí como integral de 0 a 1 de la función con respecto a la variable x, y en la suma de Riemann, la primera igualdad es básicamente la fórmula que nos define esto. Es decir, nosotros calculamos f en algún punto que nosotros hemos elegido y multiplicamos por largo el intervalo. No sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta, pero... Sí, profe, ya entendí bien. Gracias. O sea, ¿algo más quieran preguntar? Y nosotros pasamos a la siguiente. Parece que no hay más consultas. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, pasamos al siguiente. Esto parece como problema y abajo también está indicado la solución. Entonces es lo que vamos a revisar ahora. Pruebe que el valor de la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 más coseno de x es menor o igual que la raíz cuadrada de 2. Con lo que nosotros tenemos hasta ahora, sería muy difícil calcular esa integral, es decir, llegar a una suma de Riemann sería difícil calcular la sumatoria que nosotros tenemos ahí. Entonces, probablemente, por lo que yo veo en este tipo de función, cuando revisemos otras herramientas durante esta semana, más las técnicas de integración, sí vamos a estar en condiciones de calcular eso de forma explícita, pero aquí no necesitamos calcularla, solamente que el valor de la integral, que por ahora nosotros sabemos que existe, hay que demostrar que es menor o igual que la raíz cuadrada de 2. Es decir, este es el problema. De momento sin calcular la integral. Ya hemos comentado que sería difícil con lo que tenemos hasta ahora, pero que más adelante vamos a tener herramientas para esa función en particular. Vamos a encontrar que es menor o igual que la raíz cuadrada de 2. La solución pasaba por observar en la monotonía de la función, o sea, ver si es creciente o decreciente, y con eso obtener alguna conclusión. Y como el intervalo es desde 0 hasta 1, claramente la función coseno es decreciente en el intervalo donde estamos trabajando. Así que 1 más coseno x también es decreciente en ese intervalo. Bueno, es decreciente y positiva, voy a anotar ahí. Así que está bien aplicar raíz cuadrada. Es decreciente. ¿De qué nos sirve que la función sea decreciente? Que nosotros podemos encontrar una cota superior. Así que voy a realizar un gráfico que no tiene por qué ser exacto, pero es para reflejar esa idea. Tenemos una función que es decreciente. Igual raíz de 1 más coseno de x. Así que nosotros no sabemos cuánto vale en medio, va a depender de los puntos que elijamos, no sabemos cuánto vale en 1. Sin embargo, ese punto, que está a una altura 1, o no, a una altura raíz de 2, disculpe. Reemplaza el x por 0, obtiene raíz de 1 más 1. Ese punto está a una altura raíz de 2. Así que los valores de la función son todos menores o iguales que la raíz de 2. Eso es lo que nosotros vamos a observar. Bueno, aquí está escrito un esbozo de la solución. Bueno, aquí dicen que es decreciente por medio de la derivada. Y verifica por la segunda derivada que se trata que la función ahí alcanza un máximo. Vamos a limpiar lo que tenemos aquí. Así que en x igual 0 tenemos un máximo de la función. En realidad es máximo absoluto, que dice relativo pero absoluto, el máximo en todo el dominio que estamos considerando. Si el máximo se alcanza en x igual 0, vale raíz cuadrada de 2. Y usando, aquí le llaman desigualdad min-max, pero en realidad es la propiedad de que la integración respeta desigualdades. Si nosotros sabemos que la raíz de 1 más coseno de x
es menor o igual que la raíz de 2. Para todo x, en el intervalo de 0 a 1. Entonces podemos integrar desde 0 hasta 1 y la desigualdad se mantiene. Tiene que ser menor o igual. Así que la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más coseno de x es menor o igual que la integral de la raíz de 2 en ese intervalo. Pero como eso es constante, me hay que raíz de 2 por largo el intervalo. Y ahí se resuelve el ejercicio. El siguiente ejercicio que está propuesto, desde el punto de vista de calcular cosas, como el primero que revisamos, no es tan largo. Aquí los cálculos son bastante más directos, aunque claro, parece que saber bien lo que tenemos que hacer, así que vamos a dar pausa a la grabación y ustedes van a trabajar en el ejercicio que estaba propuesto. Van a tener unos 5 minutos para hacer algo ahí y vamos a verificar cuánto podemos avanzar. Dicho esto, detenemos la grabación. Bien, este ejercicio es para aplicar las distintas propiedades de la integral definida. El primero, vamos a observar que es más directo en comparación con el segundo. Aquí vamos. Para primero usamos la linealidad de la integral, es decir, en particular podemos retirar esa constante de la integral. Nos va a quedar que la integral a calcular es 2 veces la integral de 2 a 4 de la f y como esa integral es igual a menos 3, entonces nosotros sabemos que esta integral que nos piden calcular es doble de menos 3 igual a menos 6. Para la segunda necesitamos aplicar mis propiedades y vamos a comenzar con la linealidad. Nos va a quedar que esta integral es 3 veces la integral desde 2 hasta 7 de la f menos la integral desde 2 hasta 7 de la g. Y en esto, sabemos que la integral desde 2 hasta 7 de la g es igual a 10. Pero no tenemos directamente el valor de la integral de la f. Porque nosotros conocemos la integral desde 2 hasta 4 y desde 4 hasta 7. Y nosotros queremos integrar desde 2 hasta 7. Así que nosotros vamos a usar la propiedad que nos permite separar la integral en 2 usando un punto intermedio. Voy a anotar aquí arriba. La integral desde 2 hasta 7 de la f. Lo voy a anotar de esta forma más compacta por ahora. Y vamos a usar como punto intermedio para dividirlo el 4. Me queda la integral desde 2 hasta 4 de la f, más la integral desde 4 hasta 7 de la f. Y de esa manera, porque nosotros conocemos ahora cuánto vale cada una de estas integrales. Desde 2 hasta 4 vale menos 3. Desde 4 hasta 7 vale 6. Así que desde 2 hasta 7 vale 3. Y ahora nosotros reemplazamos en la integral que queremos calcular. Eso es 3 por 3 menos 10. Igual a menos 1. ¿Alguna consulta antes de ir a lo siguiente? ¿Algo que necesitemos explicar con más detalle de esto? Todo claro, profe. Perfecto. Así, solamente para recapitular este ejercicio, el primero es linealidad, el segundo es linealidad más la propiedad de dividir una integral en dos, usando un punto intermedio. Y el ejercicio anterior era sobre el tema de la igualdad, de las desigualdades con integrales. Veamos qué más tenemos. Vamos a dar unos
unos 8 minutos para trabajar estos ejercicios. Por lo menos el segundo, que tiene 3 ítems, debería ser más o menos rápido de realizar. Vamos por unos 8 minutos, así tener tiempo en revisar la solución. Así que nuevamente tenemos la grabación. Bien, para el primero de los dos ejercicios, vamos a establecer como condición, que no aparece indicado aquí, que el A es menor que B. En caso contrario, si el A fuera mayor que B, uno podría cambiar el sentido de integración y de acuerdo con la función que se obtiene, la integral podría asumir valores arbitrariamente grandes, que no es lo que nosotros queremos. Eso se va a notar en el momento de resolver el problema. Y lo primero es revisar qué tipo de función tenemos y cómo se podría graficar. Una vez que tengamos el gráfico, vamos a entender mejor cómo va la solución. Entonces tenemos que la función que estamos integrando es menos, abre paréntesis, vamos a escribir x cuadrado menos e más pi por x más, y en vez de pi por e, voy a escribir e por pi. Es igual a menos, y básicamente nosotros tendríamos que buscar dos números que sumen e más pi y multipliquen e por pi, y eso está dado de forma explícita aquí. De hecho, no es mucho lo que necesitamos saber sobre el número e y sobre el número pi para desarrollar el resto de la solución. A lo más tenemos que saber que e es menor que pi. Bueno, entonces tenemos menos, menos, aquí ponemos e, ponemos pi. Eso es igual a lo que está ahí. Entonces esta parábola, o sea, el gráfico de esta función, como vemos arriba, es una parábola orientada hacia abajo, que intersecta el eje x en los puntos con x igual a e y con x igual a pi. Entonces vamos a dibujar una parábola orientada hacia abajo. El gráfico no va a estar muy en detalle que digamos, pero vamos a indicar lo que es importante. En particular no está a escala. Si tuviera escala tendría que colocar el eje y mucho más para la izquierda. Eso es. Vamos a marcar E y pi. Y veamos una cosa, si b fuera muy grande, si b fuera mayor que pi, aquí llegaríamos a un pedacito negativo. Por ejemplo, si ustedes eligen pi igual a 5, que es más grande, o sea, b igual a 5, que es más grande que pi, estaríamos considerando un pedacito bajo el eje x y por lo tanto estaríamos tomando un área negativa. Así que no nos conviene que el b sea mayor que pi. Mejor lo vamos a reducir y nos conviene que el b esté de aquí, desde pi hacia atrás. Y eso es lo que vamos a indicar ahí, el b. Así que por lo menos gráficamente se debería entender que b es menor o igual que pi. De lo contrario, no estamos maximizando. Podríamos cambiar el b por pi, por ejemplo, y sería mejor por lo que estamos haciendo. De la misma manera, si a fuera menor que el número e, estamos empezando con un pedacito que tiene área negativa, entonces podríamos mover el a hacia la derecha y dejar por fuera un poquito de área negativa, así que tampoco nos conviene eso. De manera que nos conviene que e sea menor o igual que a. Y eso se ve reflejado en el gráfico solamente usando que en algunas partes es positiva y en algunas partes es negativa. Y afortunadamente hay una sola parte donde es positiva, que es, al fin de cuentas, donde nosotros queremos ir. Y finalmente, si por ejemplo el A y el B estuvieran aquí dentro del intervalo, estamos dejando por fuera un pedacito de área positiva, así que me conviene mover el A hacia la izquierda tanto como sea posible y el B hacia la derecha tanto como sea posible. Así que la mejor elección que podemos hacer es con A igual a E y con B igual a pi.
Vamos con el segundo. El segundo es simplemente graficar. Vamos a dejar disponibles los 3 gráficos que necesitamos. Y encontrar el área usando fórmulas de área de figuras geométricas conocidas. El primero es un valor absoluto, desde menos 2 hasta 1. El otro es pi menos valor absoluto. Como nosotros sabemos graficar valor absoluto, sabemos graficar todas estas cosas. Y el otro es 1 más raíz de 1 menos x cuadrado. Es una semicircunferencia. Ahora sí. Vamos con el primero. El primero es integrar desde menos 2 hasta 1. La función valor absoluto de x. Entonces, nosotros podemos interpretar la integral como área, que tenemos que sumar el área de 2 triángulos. Porque vamos desde menos 2 hasta 1 y el gráfico pasa por la origen. Así que calculamos las integrales. La primera va a ser el área del triángulo de la derecha, que es base por altura sobre 2. La base mide 2 unidades, la altura también. Y en el otro es base por altura dividido por 2, 1 por 1 sobre 2. Y eso es 2 más 1 medio, y eso es 5 medios. Para el segundo es pi menos valor absoluto de x. Nosotros la figura la podemos descomponer en un rectángulo y un triángulo. Quizá no es la manera más efectiva, pero se puede hacer así. Esto va desde menos 1 hasta 1. Esa altura, si reemplazamos acá, es pi menos 1. Y arriba tenemos un triángulo. Así que el área va a ser base 2 por altura, pi menos 1, más el triángulo base, que es 2, por altura, que es 1, dividido entre 2. Y a fin de cuentas eso es 2pi menos 2 más 1, eso es 2pi menos 1. Y el último, también separamos dos partes. Abajo un rectángulo con base 2, porque vamos de menos 1 a 1 también, y altura 1, más, y en el semicírculo que se obtiene, el radio es 1. Esta fórmula, raíz de 1 menos x cuadrado, es un semicírculo con radio 1. Así que el área de eso es pi por el radio al cuadrado sobre 2. Así que me queda 2 más pi sobre 2. Si tienen alguna duda, ustedes me dicen sobre lo que hemos hecho. Parece no. Vamos al último. Calcula el área de la región acotada determinada por la siguiente integral. Pero ahora tenemos la raíz cuadrada del valor absoluto de x, desde menos 2 hasta 1. ¿Puedes realizar un argumento similar al del ejercicio anterior? En la clase vamos a dar alguna indicación sobre esto. Lo voy a dejar más bien para que lo piensen, pero veamos.
El valor absoluto de x es siempre mayor o igual que 0, así que esa raíz cuadrada del valor absoluto de x está definida desde menos 2 hasta 1. Así que ustedes pueden observar el gráfico y separar esto en dos partes. En la parte positiva, raíz cuadrada de x. Y en la parte negativa, la raíz cuadrada de menos x. Por eso, a fin de cuentas, da lo siguiente. Y en base a eso, ustedes tienen que responder. Profe, ¿Sí? tengo la duda de la parte negativa. Si es un valor absoluto, ¿no sería lo mismo que la positiva? Nada que ver. Claro, hay una simetría. Así que en ese sentido, sí. Por eso lo que está antes del eje X, en la parte negativa, se ve aparentemente igual que lo que está a la derecha, en la parte positiva. Así que está definido, pero además se ve entre comillas igual a lo que está al otro lado. Ahora la pregunta para ustedes es cómo se las arreglarían para calcular el área y si pueden usar un razonamiento similar. Yo espero dejárselo planteado como ejercicio, a ver qué es lo que ocurre con eso. Con eso dejamos la clase hasta aquí. Gracias por la atención de ustedes. Nos estamos encontrando en una próxima clase.